bueno, el título se llama El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Aquí subrayé algo, ¿no? Que el IPMA es el Instituto de Preparación para el Más Allá. Entonces, este IPMA, su tesis o su síntesis es el estudio del más allá. Eso, el título lo dice todo. Es el estudio del estado de la humanidad, pero en el más allá. Esto es en la muerte. Hay muchas teorías. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que lo vamos a ver más adelante. Pero hay muchas teorías, la inmortalidad del alma, el dualismo, que el alma sigue rondando por ahí, que en realidad no hay muerte, sino que hay vida en la muerte inclusive. Y bueno, hay muchas cosas, igual las películas, sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho Marvel, las películas de Marvel y de Disney hacen alusión y recalcan eso, ¿no? Que después de la muerte aún hay vida y que a pesar de la muerte podemos seguir rondando aquí en la Tierra. Vemos por ahí al Doctor Strange, por ahí me hizo recordar, ahí en Avengers Infinity War y también Endgame, ¿sí? Cómo él hacía sus trucos de magia, ¿no? Y que en realidad después el Hombre Araña le decía a Iron Man, le decía ahí a Tony Stark, que en realidad no estábamos desaparecidos, pero había contacto entre el Doctor Strange, porque cuando Peter Parker le dice, abraza a Iron Man, en la película, no sé si la han visto, le dice, el Doctor Strange dice que necesita ayuda de nosotros, y empezó a hacer esas cositas, y después fuimos a ayudarte ahí en la guerra, la última guerra. Entonces son cosas, ¿no? Que sobre todo a los más, o a los incrédulos, les llama mucho la atención y creen en las películas, que en realidad todo es ficticio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para con eso? El enfoque que quiero dar ahora, en el día domingo, el destino de los muertos. ¿Cuál es el destino de los muertos? Ahí en el siglo XVII, el filósofo Blaise Pascal, francés, estudió lo que es el estado de los muertos. Y él se preocupaba un poco porque veía a las personas preocupadas porque le sacaron el trabajo, sus altos cargos, preocupadas por algún insulto que deterioraba su honor a la persona. Entonces la gente se preocupa de eso, pero no se preocupa tanto del más allá, de qué viene después de la muerte. Y la escuela sabática hacía una síntesis de que él, su investigación o su introducción, él tenía razón, y bienaventurado. Y nosotros que tenemos la Biblia nos revela en parte eso, qué pasa con los muertos, o qué pasa en los dos grupos, porque todos vamos a morir, eso es cierto. Si la idea es qué pasa después de la muerte. Aquí no se nombra Eclesiastés, pero el muerto nada sabe, la obra que hace bajo el sol ya no piensa, ya no tiene memoria aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa después de la muerte? Porque siempre, según la Biblia hay algo después de la muerte. Si hay algo después de la muerte, para estos dos grupos, para los muertos en Cristo y para las personas que no creyeron en Cristo o creyeron en Cristo, pero adoraron a Dios no de la forma correcta. Entonces, quiero ir a algunos pasajes bíblicos para después estudiar un poco. Juan 6:54. Alguien, por favor, me busque Juan 6:54. Juan 3:16 y 17. También Juan 6:40. Esos tres versículos nada más. Yo tengo Juan 3, 16 y 17. Ya. Vas a ser la segunda en leer. Que alguien me busque Juan 6:54, que va a ser el primero en leer. Te lo leo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Muy bien, muy bien. Habla de la resurrección. 3:16 y 17, por favor, Ariadna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo en él crea no perezca, sino tenga vida eterna, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien. Ahí habla una palabra clave que es creer. Y Juan
6:40. ¿Qué lo tiene, Juan 6:40? Por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, muchas gracias, Carlis. Podemos ver estas conexiones. Ahí en el pasaje que dice Carlis, habla de la muerte. Yo lo resucitaré. Cuando alguien va a resucitar es porque alguien ya murió. Entonces, yo lo resucitaré y le daré vida eterna. Entonces, hay varias conexiones aquí. O sea, todos morimos, pero también todos podemos tener vida eterna y podemos ser resucitados. Entonces, hay una conexión linda ahí. Y también la palabra clave que yo subrayé aquí es el creer. Todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, como se fundamentaron en los 3 versículos que leyeron, el que cree tendrá vida eterna, y el que es fiel a Dios. Entonces, yo quiero estudiar con ustedes lo que es el creer, cómo uno puede creer. Entonces, esta palabra es muy importante porque tiene una conexión con lo que es la vida eterna. Con lo que es la vida eterna, muy bien. Pero cuando nosotros estudiamos esta palabrita, en el griego, vamos a hacer una línea aquí, vamos a poner aquí griego, ojalá entiendan mi letra. Para la palabra Ya creer, pensé que era griego. gracias. En el griego, creer, y en todos los pasajes que ustedes leyeron, la palabra para griego es pisteu. La voy a escribir aquí en castellano. Pisteu-o, que en realidad esa W es una O. Pisteu, muy bien. Sin embargo, esto es creer. Vamos a ver, esto es creer. O tener fe o esperanza. Vamos a poner aquí fe o esperanza. Pisteu. Sin embargo, para que nosotros consigamos esa vida eterna, no es solamente creer nada más. Una raíz de pisteu es pistos. O sea, de este verbo viene la palabra pisteu, ¿ya? Y pistos significa nada más y nada menos que significa verdad. Verdad o que es confiable. Confiable. Pero esto no se queda aquí. La raíz, esta es una raíz, espero que se entienda, es pisto. Pisto, que significa obediencia, obediencia. Entonces, estas 3 palabras, o la primera y la segunda, tienen mucho que ver en el original, porque tanto el creer como la obediencia, o tanto la fe como la obediencia, están unidas para conseguir la vida eterna. Esto es una sintaxis de la palabra creer. Entonces, la palabra de Dios cuando dice, el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna, y es que el fiel en el Hijo de Dios tendrá vida eterna, está hablando de una fe en Dios y una obediencia en Dios. ¿Por qué? Por la sintaxis griega, por el pistó y por el pisteu. Entonces, y lo último que quiero resaltar aquí, para tener la vida eterna, voy a hacer, es que el pistó, que es la tercera palabra que yo utilicé, es la voz media, se identifica como voz media, por lo que bien recuerdo. Porque en el griego hay 3 voces. Generalmente se usa la voz pasiva y la voz activa, y muy poco la voz media. La voz activa es cuando el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, Fanny le pegó a Facundo. ¿Quién realizó la acción? Fanny. Entonces, Fanny, el verbo para Fanny es que el verbo que se le otorga a Fanny es la voz activa. Así es. Sin embargo, cuando hablamos de voz pasiva, por ejemplo, Fanny recibe un golpe de Facundo. ¿Quién recibe la acción? La misma Fanny, pero ella es la víctima o la víctima. Eso es voz pasiva. Cuando
Fanny fue agredida por Facundo, o por Ariadna, para que suene más bonito, ¿no? Pero la voz media, si hay una voz activa y una voz pasiva, pero la voz media es que el sujeto y también el receptor tienen parte activa en el verbo. Es decir, cuando el pistó o el pisteu, cuando el pisteu dice que es voz pasiva, o perdón, voz media, quiere decir que tanto el sujeto como el sujeto como el receptor tienen aquí una relación y una actividad. El sujeto somos nosotros, perdón, el sujeto es Dios, quien envió a Jesucristo, y quien lo recibe somos nosotros. Entonces, nosotros recibimos al sujeto, la acción que deriva de Dios al enviar a su Hijo. Entonces, el receptor somos nosotros, y cuando nosotros recibimos esa verdad, esa verdad, estamos creyendo. Y cuando esa fe, ese pisteo, ese creer, esa esperanza, esa fe, se fundamenta en Jesucristo, nuestro corazón cambia, el Espíritu Santo obra, y por ende somos fieles y adoramos como se debe, fundamentado en la Biblia. Y ahí se ve lo que es la obediencia. La obediencia. Todo esto es importante para poder conseguir la vida eterna. No vamos a estar en ese grupo que cuando Jesús venga por segunda vez le diga, o ese grupo que diga que se hicieron como receptores, y como se hicieron pasar como receptores, dicen, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios. Pero Jesús le dirá, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Veo? Sí. Es sinónimo o trae como resultado la vida eterna. Entonces, ya cuando tenemos eso, aquí yo quiero resaltar un párrafo de la sabática. Dice que, Hebreos 1.2 dice, la vida eterna tiene mucho sentido en la razón de la cruz, a la luz de la cruz. Nada tiene salvo la vida eterna, que el creador de los mundos, el que hizo el universo, aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Para finalizar la escuela sabática, Pascal, que recalca en la escuela sabática que él tenía razón, dice que nuestro tiempo aquí es muy limitado en contraste con lo que está por venir. Qué tontera es no estar preparados para la eternidad que tenemos por delante. Entonces, la escuela sabática hacía renombre y recalcaba que nuestra vida es pasajero. Aquí donde nosotros estamos es pasajero. Es muy corto la vida. David dice que es como un Job dice que es como un soplo la vida. David dice que es como una sombra la vida, que se va. Entonces, para que nuestra vida tenga sentido y propósito, para el mundo el propósito y el sentido es pasarla bien, tener lujos, pasarla con comodidad, con confort. No es malo también, pero el verdadero sentido, el verdadero propósito es creer y fundamentar nuestras creencias, nuestros principios en el Hijo de Dios. Ahí se recalcaba la cruz, recalcar nuestros principios a la luz de lo que es el santuario, a la luz de lo que es la cruz de Cristo, porque marca un antes y un después, el único ser humano que marcó un antes y un después. Por eso la cruz es muy importante, y el creer en esa cruz, en creer en la obra que Jesús hizo en esa cruz, y obedecer en la obra que hizo Jesús en esa cruz para con nosotros, nos da como resultado la vida eterna. Así la Biblia lo dice, y así esperemos nosotros que fundamentemos nuestra fe y podamos tener esa esperanza en la vida eterna. Vamos a morir, la muerte está aquí en la puerta de nuestro hogar, pero la muerte no puede hacer nada con nuestra fe, porque la fe es inquebrantable, tu fe es inquebrantable, y tu obediencia también, Dios la ve, porque Eclesiastés, el último capítulo de Eclesiastés dice que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, un juicio tanto que promulga salvación o promulga perdición. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Un foro para que ahí comentemos un poquito. Gracias.
Quizá algo por ahí que se me fue, no lo sé. Aquí hay una pregunta también, si la quieren responder. Dice, ¿qué le a alguien que muestra total lo que sucede después de la muerte? ¿Puedes ayudar a esa persona a ver cuán lógica es realmente esa postura? Ahí doy la chance para poder dialogar. No sé si me pasó solo a mí, pero se me cortó en medio de la pregunta, entonces no llegué a entenderla. Ya. ¿Qué le dirías a alguien que muestra total indiferencia por lo que sucede después de la muerte? ¿Cómo puedes ayudar a esa persona a ver cuán ilógica es realmente esa postura? O sea, las personas que no les da lo mismo lo que pasa después de la muerte. O sea, yo voy a morir y ya está. Yo creo que a esas personas hay que fijarse por qué piensan así, ¿no? ¿Qué es lo que los hizo llevar a que no les importe lo que les va a pasar? Muchas veces en la vida tenemos momentos de desesperanza, de cualquier cosa mala que nos pasa, de traumas, y llegamos a un punto a veces de decir, la verdad es que ya no me importa lo que me va a pasar, pero realmente ahí es donde más tenemos que estar. Y lo primero que le diría es eso, ¿no? De preguntarle por qué está así, qué es lo que lo llevó a pensar así, ponerme en su lugar, generar empatía, porque muchas veces nos pasa que queremos de una entregarle todas las verdades para que crea y para que se salve, y a veces lo que necesita la persona es un abrazo y ser escuchada, nada más. Entonces creo que eso, lo que dije. Es muy bueno, muy bueno. Así es, la verdad es progresiva. Así es. ¿Alguien más por ahí? ¿Un comentario? Yo me acordé de una charla que tenía con un amigo del secundario hace más de 10 años. Que bueno, él siempre era una persona sincera, era, ¿no? Del mundo, pero que tenía inquietudes, tenía preguntas sobre Dios. Y me preguntaba a veces, ¿no? Pero vos, ¿por qué no venís a bailar con nosotros? ¿O por qué no tomás cuando nos juntamos? ¿O cuando vamos a bailar? ¿O salimos los viernes a la noche? ¿Por qué no venís? O sea, te estás perdiendo tu juventud, estás perdiendo la mejor parte de tu vida. Y yo, seguramente que lo leyeron, el libro Señales de Esperanza de Bullón, que es bastante viejito, hablaba Bullón, ¿no? De algo parecido que yo le decía a este chico, o sea, ponerle que todo lo que yo creo en Dios o en la vida eterna sea mentira. Cuando llegue el final de mis días, ¿qué voy a perder? Nada, o sea, me voy a morir y no va a pasar nada. En cambio, ¿qué pasaría con vos si lo que yo te estoy hablando, de que el Señor va a volver a buscarnos y que hay vida más allá de la muerte, qué pasaría con vos? O sea, por disfrutar algunos poquitos años acá en la tierra, te vas a perder toda una eternidad. Y bueno, lo que yo quería hacerle entender era eso, o sea, yo no iba a perder nada y en cambio vos vas a perder un montón. Y se quedaba pensando él, se quedaba pensando y me decía, la verdad tenés razón. Me acuerdo que me pidió una Biblia una vez, y bueno, le regalé una Biblia y estaba ahí leyendo y siempre tenía preguntas. Pero yo creo que sí, que la gente que no cree o que no sabe siempre tiene una incertidumbre, un miedo sobre la muerte. Por ahí no lo expresa, o por ahí, como decimos acá, se hace la canchera o se hace la fuerte, pero el tema de la muerte, de esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, yo creo que todos lo tienen. Por eso es bueno que nosotros, que sabemos que tenemos la verdad, podamos servir de instrumento para, con paciencia, como dijo Ariadna, con paciencia, con tacto, con amor, con el ejemplo también, poder llevarlos a esa verdad, porque es un tema, el tema de la muerte es un tema angustiante. Hay mucha gente que hoy vive con miedo a morirse, por ahí está bien de salud, de joven, pero vive con miedo de no saber qué va a pasar más adelante. Así es. No, es cierto, es cierto. Hay personas que viven con miedo. Y uno a veces uno se pone en el lugar de esas personas, ¿eh? Cuando uno ve mucha muerte y uno a veces, yo creo que todos lo hemos pasado por eso, que por algún momento hemos tenido temor a la muerte. Entonces, por sobre todo hay que poner nuestra esperanza en la Biblia, en Dios, porque para darle esperanza a esas personas, yo siempre les digo y les explico, ¿no? Que la muerte no es como todos lo dicen, no es algo feo y todo eso.
porque a la muerte la tienen aquí como algo terrible y todo eso. Pero hay que ablandar un poquito la situación y vamos a la Biblia y Jesús describe la muerte como un sueño, como un sueño, semejante a un sueño en el dormir. Entonces, ahí vamos ablandando un poquito lo fuerte, el precepto fuerte que tiene el mundo con la muerte. Y más allá, para aquellos que bajan al descanso, aquel que cree en Jesús va a resucitar. Entonces, y ahí vamos ablandando más un poquito ese concepto. Y de arriba lo vamos un poquito, lo vamos aliviando un poquito y lo vamos centrando en lo que es la muerte. Que los muertos en Cristo resucitarán primero y que no tendrán paga en la segunda muerte. Entonces, muchas personas no saben lo que es la muerte eterna, que es la segunda muerte. Pero ir de a poco, ¿no? Ir de a poco, un poquito pacificando ese concepto que tienen de la muerte, una muerte terrible, fuerte, que ya no vamos a vivir más y todo eso, y por eso la gente tiene ese concepto, ¿no? Que decías tú de tu amigo, que hay que pasarla bien, que hay que disfrutar la juventud porque vamos a morir y después nunca más vamos a vivir, y hay que pasarla bien ahora. Entonces cuando nosotros le explicamos, como tú bien lo hacías con tu amigo, ahí la gente va captando, ¿no? Va ampliando su conocimiento y dice, tiene razón, esto es pasajero, pero lo que se me espera es eterno. Entonces, la gente va a aceptar lo que le beneficia a uno, que es la eternidad, claramente. Creo que también el hecho de que está como muy, no me sale la palabra, pero como muy abarcativo, creo que no es la palabra exacta, pero como muy planteado, ahí está, como muy planteado e instalado la idea de algunas iglesias de que después de la muerte vas a sufrir más, ¿no? Entonces creo que también está como eso de, bueno, prefiero vivir ahora, total, pase lo que pase, voy a terminar sufriendo, entonces creo que también está eso de los conceptos. Iba a decir algo más y me olvidé. Pero, que también hay una frase que siempre dicen que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Y escuché una vez que decían, que un pastor dijo, hasta la muerte tiene solución, porque gracias a que Jesús murió, nosotros vamos a vivir, pero para eso debemos confiar. Entonces creo que eso también está bueno, como una frase que pueden utilizar, si no la sabían, de que todo tiene solución hasta la muerte. Así es. Amén. Sin más rodeos, oremos al Señor, pues. Oremos para que el Señor nos dé esperanza y que si alguna vez nos da ese miedo a la muerte, poder orar a Él, derramar nuestras aguas, como diría la Biblia, a Él, y también darle esa gota de esperanza al mundo, a las personas. Oremos entonces, ¿les parece? Vamos. Oremos. Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por Jesucristo, por enviarlo, Señor, a salvarnos. Y gracias, Señor, a ese plan maravilloso, nosotros tenemos participación contigo, mi Dios, en la vida eterna. De perdidos estamos en salvación eterna. Pero aún estamos en este mundo y estamos luchando. Y ayúdanos también a predicar de este tema que es la muerte, que es muy complejo para el mundo. Ayúdanos a dar esperanza y por sobre todo en esta época de Navidad, a recordar el sacrificio que hizo Jesucristo para que nos dé vida y vida en abundancia. Bendícenos, guárdanos y prepara nuestros corazones también para lo que es el GP a las 20 horas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, te agradecemos